Desde muy temprano, el ser humano es moldeado por experiencias que muchas veces no logra comprender por completo. El trauma infantil no es solo un hecho aislado, sino una herida que se infiltra en la psique y se oculta en los rincones más profundos de la mente. Jung creía que todo lo vivido en la infancia no desaparece con el paso del tiempo, sino que permanece activo, influyendo silenciosamente en nuestro comportamiento adulto. Imagina a un niño que creció en un entorno donde expresar emociones se consideraba debilidad. Al llegar a la adultez, esa persona puede tener dificultades para conectar emocionalmente, sin darse cuenta de que esa barrera fue levantada mucho antes de que tuviera conciencia de ello. El impacto psicológico del trauma infantil se asemeja a una tinta invisible que mancha todas las áreas de la vida sin que la persona lo note. Inseguridades, miedos irracionales y patrones autodestructivos suelen nacer de experiencias que quedaron enterradas en el pasado. Mientras esos recuerdos no sean integrados a la conciencia, la persona seguirá siendo dominada por ellos, como una marioneta cuyos hilos son movidos por manos invisibles. Piensa en alguien que creció con padres extremadamente críticos. Esa persona puede volverse un adulto perfeccionista, incapaz de aceptar sus propios errores, no por elección, sino porque aprendió que equivocarse significa ser rechazado. La represión de esas vivencias da origen a lo que Jung llamó la sombra, uno de los pilares de su psicología. La sombra está compuesta por todo aquello que negamos en nosotros mismos: dolores, deseos, inseguridades, emociones que consideramos inaceptables. Y cuanto más intentamos ignorarla, más fuerza adquiere. ¿Has notado cómo algunas personas se irritan profundamente con rasgos de otros que reflejan aspectos que ellas mismas intentan ocultar? Eso ocurre porque lo que rechazamos de nosotros siempre encuentra la forma de manifestarse, aunque sea proyectado hacia los demás. Y no creas que la sombra solo se origina en grandes traumas. Pequeñas heridas, como la sensación de no haber sido escuchado en la infancia, pueden dejar marcas duraderas. Muchas personas viven buscando validación, intentando ser aceptadas de todas las maneras posibles, sin entender que ese deseo nace de una carencia antigua. Jung afirmaba que solo alcanzamos la totalidad cuando miramos hacia adentro y enfrentamos aquello que nos atormenta. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ver lo que ha permanecido oculto tanto tiempo? La vida siempre nos da pistas. Nuestras reacciones más intensas, los patrones que repetimos, los miedos sin explicación aparente, son señales de algo que necesita salir a la luz. Todos alguna vez hemos reaccionado de manera exagerada ante algo trivial. A veces, un simple comentario puede tocar una herida antigua y desatar una reacción desproporcionada. No es casualidad. Son fragmentos de la infancia que aún viven dentro de nosotros, esperando ser reconocidos. El problema es que la mayoría evita ese proceso. Afrontar la propia sombra requiere valentía. Significa admitir que muchas de nuestras heridas no fueron causadas solo por el mundo exterior, sino también mantenidas por nosotros mismos a lo largo de los años. Esa comprensión puede ser incómoda, pero Jung sostenía que la verdadera libertad solo llega cuando tenemos el valor de iluminar lo que permanece en la oscuridad. Entonces surge la pregunta: ¿por dónde empezar? Una de las formas más poderosas es la autoobservación. Observar las emociones que emergen en las situaciones cotidianas, cuestionar las reacciones impulsivas y explorar sus raíces. En lugar de decir «soy así», vale la pena preguntarse «¿por qué soy así?». ¿Hubo alguna experiencia específica que moldeó esta manera de actuar? ¿Alguna frase o creencia repetida durante la infancia? Este tipo de reflexión abre la puerta a un nuevo nivel de autoconocimiento, y al cruzarla, un mundo distinto se revela. Pero reconocer la sombra es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza cuando debemos convivir con lo que descubrimos en las profundidades de nuestra mente. La psicología de Carl Jung revela que el inconsciente desempeña un papel mucho más profundo en nuestras vidas de lo que solemos imaginar. Esa dimensión invisible dirige gran parte de nuestras decisiones, emociones y comportamientos, incluso cuando creemos estar en pleno control.
Jung fue uno de los primeros en explorar las profundidades de esta parte oculta de la mente humana, mostrando que dentro de nosotros existe un vasto territorio psíquico donde permanecen vivas memorias reprimidas, emociones no procesadas y patrones antiguos que siguen moldeando silenciosamente lo que somos. El inconsciente no solo guarda lo que intentamos olvidar, influye poderosamente en nuestra manera de pensar, sentir y reaccionar ante el mundo. Imagina a alguien que siente un miedo intenso al abandono sin entender de dónde proviene. Ese temor, muchas veces, no nace en la adultez, sino que tiene raíces en la infancia, quizás en una separación de los padres, en la ausencia emocional, en experiencias de rechazo o en la sensación persistente de no ser suficiente. En este inconsciente actúan fuerzas simbólicas que Jung llamó arquetipos, patrones universales que influyen en nuestra forma de percibir, actuar y existir. Cuando una persona sufre un trauma en la infancia, ciertos arquetipos pueden activarse y comenzar a dirigir su vida como personajes invisibles que toman el control de la historia. Un ejemplo común es el arquetipo de la víctima. Después de experiencias dolorosas, el individuo empieza a verse como indefenso, impotente, convencido de que no tiene poder sobre su destino. Esa energía se manifiesta en pensamientos como «todo siempre me sale mal» o «nada de lo que hago es suficiente». Otro arquetipo frecuente que surge del trauma es el del salvador. Muchas personas que crecieron en ambientes inestables, abusivos o llenos de conflictos, desarrollaron la creencia de que deben salvar a los demás para merecer amor. Aprendieron, sin notarlo, que su valor está en cuidar, en resolver, en arreglar, y no simplemente en ser. Por eso entran en relaciones desequilibradas, cargan con problemas que no les corresponden y colocan las necesidades ajenas siempre por encima de las propias, hasta que un día se descubren emocionalmente agotadas. Estos arquetipos no son teorías abstractas, se manifiestan en la vida cotidiana. Piensa en alguien que constantemente se involucra con parejas emocionalmente indisponibles o en quien sabotea su propio éxito por miedo a destacar. Tales comportamientos no son casualidades, son repeticiones inconscientes de viejas historias. El inconsciente actúa como un espejo insistente que intenta mostrarnos lo que aún necesita ser sanado. Cuando ignoramos sus mensajes, repite las lecciones a través de situaciones similares, casi como si dijera, «Aún no resolviste esto, así que aquí lo tienes otra vez». El primer paso para romper ese ciclo es reconocer qué arquetipo ha estado dirigiendo tu vida. ¿Has vivido el papel de la víctima, del salvador, del guerrero cansado que nunca pide ayuda? Cada uno de estos patrones representa una parte herida y olvidada dentro de nosotros. Traerlo a la conciencia es el comienzo de la curación. Una forma eficaz de hacerlo es observar tus reacciones emocionales más intensas. ¿Qué te irrita profundamente de los demás? ¿Qué situaciones parecen repetirse, aunque intentes cambiar todo a tu alrededor? ¿Qué emociones regresan una y otra vez sin motivo aparente? Hacerte estas preguntas con honestidad puede revelar verdades profundas sobre lo que tu inconsciente intenta comunicarte. Y es esencial recordar, los arquetipos no son condenas eternas. Una vez que los reconoces, puedes transformarlos. Cuando observas tus patrones sin juicio, con presencia y conciencia, comienzas a disolver el poder que tienen sobre ti. La conciencia ilumina lo que antes estaba en la sombra, y lo que era repetición se convierte en aprendizaje. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda de Jung. No se trata de eliminar el inconsciente, sino de convertirlo en un aliado, comprender sus voces, integrar sus partes y permitir que aquello que antes fue dolor se transforme en sabiduría. Jung llamaba a este proceso individuación, un camino profundo de autoconocimiento y de integración del inconsciente. Esto significa que nadie está condenado a ser prisionero de su pasado, pero para transformarse es necesario tener el valor de enfrentar las propias sombras, esas partes reprimidas que habitan silenciosamente en la mente. En este punto,
surge uno de los conceptos más poderosos y transformadores de la psicología junguiana: el niño interior. Dentro de cada adulto vive una parte infantil que nunca ha desaparecido. Para Jung, ese niño interior representa un aspecto esencial de la psique, que guarda tanto la alegría espontánea, la curiosidad y la inocencia, como las heridas más antiguas y profundas. Muchas de las dificultades emocionales de la vida adulta nacen porque ese niño interior fue ignorado, reprimido o herido durante la infancia. Cuando una persona crece sin sentirse amada, valorada o segura, esa sensación se imprime en el inconsciente y se manifiesta más tarde de muchas maneras: dificultad para confiar, miedo al rechazo, autocrítica constante, inseguridad o una necesidad excesiva de aprobación. Estos patrones son ecos de mensajes que se grabaron en la niñez, palabras dichas por padres, maestros o figuras de autoridad que moldearon silenciosamente una imagen distorsionada del propio valor. Un niño comparado constantemente puede crecer creyendo que necesita ser perfecto para merecer amor. Otro, cuyas emociones fueron invalidadas, puede convertirse en un adulto incapaz de reconocer y expresar lo que siente. La buena noticia es que el niño interior no desaparece, solo se esconde esperando ser escuchado y abrazado. Sanarlo implica restablecer un diálogo con esa parte olvidada. Una práctica simple pero poderosa es escribir una carta a tu yo infantil, preguntarle qué siente, qué teme, qué necesita escuchar. Puede parecer un ejercicio sencillo, pero despierta emociones profundas y recuerdos que a veces estaban dormidos. Otra manera efectiva es reconectar con actividades que te daban alegría en la infancia: bailar sin motivo, dibujar, jugar con un animal o pasar tiempo en la naturaleza. Esos gestos sencillos reactivan la parte viva, creativa y libre del alma. Hablar contigo mismo con amabilidad también es esencial. Muchos adultos repiten en su mente las mismas críticas duras que escucharon cuando eran pequeños, perpetuando un ciclo de autodestrucción. Si un niño cae al intentar caminar, nadie lo llama inútil. Al contrario, se le anima a levantarse e intentarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué no tratarnos con la misma paciencia? Las palabras internas tienen poder. Pueden nutrir o herir a tu niño interior. Validar las propias emociones es otro paso crucial. Si te enseñaron a ser fuerte, a no llorar o a ocultar lo que sientes, es probable que hayas aprendido a desconectarte de tus emociones. Pero las emociones no desaparecen. Se acumulan y se transforman en ansiedad, irritabilidad o síntomas físicos. Crear el hábito de nombrar lo que sientes sin juzgar es un acto profundo de sanación. Y hablando del cuerpo, es importante recordar que el trauma infantil no se limita a la mente, también se aloja en el cuerpo. Jung y otros estudiosos ya observaban que el cuerpo es un contenedor de dolores emocionales no procesados. Lo que la mente no logra elaborar, el cuerpo lo guarda, en tensiones musculares, en la postura, en la respiración o incluso en los órganos internos. Por eso, muchas personas viven con dolores en los hombros, opresión en el pecho o malestares crónicos sin causa aparente. El cuerpo habla constantemente, contando historias que la mente intenta silenciar. Investigaciones modernas, como las de Bessel van der Kolk, autor de El cuerpo lleva la cuenta, confirman esta conexión entre trauma y cuerpo. Las experiencias traumáticas provocan respuestas fisiológicas que pueden volverse permanentes. El sistema nervioso permanece en estado de alerta, reaccionando como si el peligro aún existiera. Esto genera ansiedad constante, insomnio, fatiga, dolores musculares e incluso bloqueos emocionales. Si sientes el cuerpo tenso sin razón aparente, puede que estés cargando memorias que aún no han sido liberadas. Entonces surge la pregunta: ¿cómo liberar el cuerpo de esas huellas invisibles? El movimiento es una de las claves. Caminar, bailar, practicar yoga, estirarse o simplemente respirar conscientemente ayuda a desbloquear tensiones acumuladas durante años. Lo que parece un gesto simple puede estar liberando emociones retenidas desde la niñez. Las técnicas de respiración también son poderosas.
regulan el sistema nervioso, calman la mente y devuelven al cuerpo al presente. El proceso de sanación es gradual, pero cada respiración consciente, cada acto de ternura hacia ti mismo, es un paso hacia la integración, ese punto en el que el adulto finalmente extiende la mano al niño que fue y le dice: «Te veo, te escucho, y ahora estás a salvo». Uno de los enfoques más profundos y transformadores en la sanación del trauma es la terapia somática, una práctica que actúa directamente sobre las memorias que el cuerpo conserva. Esta perspectiva parte de la idea de que el cuerpo guarda las experiencias que la mente no pudo procesar y que, por ello, permanece en un estado constante de alerta, como si el pasado aún estuviera ocurriendo. La terapia somática busca ayudar al cuerpo a completar respuestas que quedaron interrumpidas. Por ejemplo, un niño que experimentó un miedo intenso pudo haber tenido el impulso de correr, pero fue impedido de hacerlo. Ese impulso no desaparece. Se queda atrapado en el cuerpo, generando tensión y ansiedad que, años más tarde, continúan manifestándose. Al permitir que el cuerpo complete esas respuestas inconclusas, las terapias corporales liberan energía retenida, generando alivio emocional y físico. Aquí cabe una reflexión. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo carga tensiones sin una causa aparente? Muchas veces, dolores, molestias o una fatiga persistente son expresiones de emociones reprimidas que el cuerpo intenta comunicar. Si esto resuena contigo, obsérvalo. El cuerpo siempre habla, incluso cuando la mente intenta callarlo. Reconectar cuerpo y mente es un paso esencial. Pequeños gestos cotidianos, como respirar conscientemente al despertar, masajear zonas tensas, estirarse lentamente o prestar atención a cómo caminas, te sientas o respiras, ya inician ese proceso. Si el cuerpo fuera un libro, cada dolor sería una página escrita con historias no contadas. Y al aprender a leerlas, comenzamos a entender los patrones que nos dominan. Descubrimos que ciertas emociones y dolencias físicas están ligadas a episodios específicos de nuestra historia. Ese entendimiento constituye la base de la individuación, el concepto central de Carl Jung que enseña a transformar el dolor en fuerza. Pero, ¿cómo ocurre esto en la práctica? ¿Cómo integrar las sombras, sanar los traumas y convertirnos en versiones más plenas de nosotros mismos? Para Jung, la individuación es el proceso de llegar a ser quien realmente somos, un camino de autodescubrimiento que requiere coraje, porque nos invita a mirar hacia adentro y enfrentar aquello que evitamos. No sucede de la noche a la mañana, es un trayecto que se recorre durante toda la vida. Son pocos los que se atreven a seguirlo, porque es más fácil proyectar nuestras sombras en los demás y culpar al mundo por nuestros conflictos. Pero quien no enfrenta sus propias heridas, se convierte en prisionero de ellas. La individuación es, por tanto, un acto de liberación. El primer paso es la conciencia. Jung decía: «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Muchas personas creen estar atrapadas por las circunstancias externas, sin notar que son sus propios patrones inconscientes los que recrean esas situaciones. Piensa en quienes repiten siempre el mismo tipo de relación destructiva, o en aquellos que, sin importar cuánto se esfuercen, parecen estar siempre al borde del fracaso. No es casualidad. Es el inconsciente tratando de sacar a la luz lo que aún necesita ser sanado. Para romper estos ciclos, es necesario identificar los patrones que gobiernan tu vida. Un ejercicio útil consiste en pensar en 3 dificultades recurrentes, ya sea en las relaciones, en el trabajo o en la autoestima. Observa lo que se repite y pregúntate: ¿cuándo sentí esto por primera vez en mi infancia? Esa pregunta, aparentemente simple, puede revelar las raíces invisibles del sufrimiento. Si sientes que nunca te reconocen en el trabajo, quizá creciste creyendo que debías esforzarte al máximo para ser aceptado. Si temes ser abandonado, tal vez esa inseguridad nació cuando alguien a quien amabas te hizo sentir olvidado.
Sin embargo, identificar el origen es solo el inicio. El paso siguiente es la resignificación. Muchas personas viven atrapadas en la narrativa de que sus padres, la escuela o la vida fueron injustos. Pero repetir esa historia una y otra vez solo prolonga el dolor. Jung afirmaba que la sanación ocurre cuando logramos dar un nuevo significado a lo que hemos vivido. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocerlo como parte del proceso que nos fortalece. Piensa en la metáfora del herrero. El metal crudo, al ser expuesto al fuego, se vuelve maleable, pero solo toma forma cuando es trabajado. Lo mismo sucede con la psique humana. Los desafíos son el fuego que ablanda, pero es el trabajo interior lo que moldea. Sin ese proceso, seguimos siendo materia sin forma, reaccionando en lugar de crear. Otro aspecto esencial es la integración de la sombra. Pasamos gran parte de la vida intentando eliminar las partes de nosotros que consideramos negativas. La ira, los celos, el miedo, la vulnerabilidad. Pero Jung nos enseñó que no se trata de expulsar la sombra, sino de integrarla con conciencia. La ira reprimida, cuando se acepta y canaliza, se convierte en determinación y poder personal. La vulnerabilidad, cuando se reconoce, deja de ser debilidad y se transforma en puente hacia la autenticidad. Además, la creatividad desempeña un papel crucial en este proceso. Las emociones reprimidas pueden expresarse a través del arte, la escritura, la música, la danza o la actividad física. Crear es liberar el inconsciente, dar voz a lo que estaba en silencio y transformar el dolor en belleza. La individuación, en el fondo, consiste precisamente en eso: permitir que lo herido dentro de nosotros se convierta en conciencia y que esa conciencia se transforme en libertad. Jung veía el arte como un puente vivo entre el consciente y el inconsciente, una vía para dar forma y expresión a aquello que no logramos traducir solo con la razón. Para él, crear era una forma de acceder a dimensiones internas que permanecen ocultas cuando intentamos explicarlas con palabras lógicas. Si alguna vez has sentido alivio al escribir sobre un problema, al pintar sin preocuparte por el resultado, o al bailar sin pensar en los pasos, ya has experimentado un destello de este proceso de integración. El arte, en este sentido, no es solo estética, es terapia, es revelación, es un diálogo entre la mente o alma. A medida que avanzamos en el camino de la individuación, empezamos a notar cambios sutiles pero profundos. Nos volvemos menos reactivos, más centrados, más conscientes de lo que antes nos desestabilizaba. Situaciones que solían despertar ira, miedo o frustración comienzan a ser enfrentadas con calma. Personas que antes nos alteraban dejan de tener poder sobre nuestro estado interior. Esto ocurre porque, al integrar nuestras sombras, dejamos de proyectarlas en los demás. Es como si antes hubiéramos estado atrapados en un teatro, actuando sin saber el guión, y de pronto tomáramos el papel de directores de nuestra propia historia. Pero esto no significa que el dolor desaparezca por completo. El pasado sigue existiendo. Las cicatrices emocionales permanecen, aunque hay una gran diferencia entre una herida abierta y una cicatriz. La herida duele al menor contacto. La cicatriz, en cambio, es una marca de lo que ya fue superado. Ahí reside el verdadero poder de la individuación: transformar el dolor en crecimiento, las heridas en sabiduría y la sombra en fuerza. Entre todos los ámbitos de la vida, quizá ninguno revela tanto el impacto de los traumas infantiles como las relaciones, ya sean amorosas, familiares, de amistad o profesionales. Las heridas de la infancia no desaparecen, resuenan en nuestras conexiones, influyendo silenciosamente en la forma en que amamos, confiamos y nos vinculamos con los demás. Jung creía que las primeras relaciones de la vida crean moldes internos, estructuras inconscientes que sirven de referencia para todos los vínculos futuros. Un niño que crece en un ambiente lleno de afecto, seguridad y presencia tiende a desarrollar un apego saludable, sintiéndose digno de amor y capaz de confiar. En cambio, una infancia marcada por negligencia,
rechazo, abuso emocional o inestabilidad deja huellas profundas. Esas experiencias se convierten en patrones destructivos que, si no son reconocidos, se repiten una y otra vez en la vida adulta. Lo más curioso es que esos patrones no siempre son evidentes. Alguien que fue rechazado de niño puede parecer una persona autosuficiente, alguien que no necesita a nadie, pero esa independencia suele ser un escudo para no volver a ser herido. De igual manera, quien creció con carencia de afecto puede desarrollar un apego ansioso, buscando validación constante, temiendo el abandono y aceptando migajas emocionales para no sentirse solo. El inconsciente es paradójico. Intenta curar las heridas, pero lo hace a través de los mismos caminos que las originaron. Por eso, tantas personas se ven atrapadas en ciclos de relaciones tóxicas. De forma inconsciente, eligen parejas que repiten la dinámica de la infancia, con la esperanza de que, esta vez, obtendrán el amor o la aceptación que faltaron. Sin embargo, esa búsqueda casi siempre acaba en frustración, porque el trauma no se sana repitiendo la herida, sino comprendiéndola. Al repetir los mismos papeles, el que salva, el que necesita, el que teme, el inconsciente solo refuerza la creencia de que el amor es sufrimiento o que nadie es digno de confianza. Para romper este ciclo, es necesario despertar la conciencia. Un ejercicio poderoso es observar tus relaciones y preguntarte: ¿hay un patrón aquí? ¿Sueles elegir el mismo tipo de persona? ¿Las situaciones se repiten despertando los mismos miedos e inseguridades? Estas preguntas, cuando se hacen con honestidad, revelan las dinámicas inconscientes que dirigen la vida. Y la buena noticia es que es posible cambiar. Resignificar estas experiencias comienza con la autorresponsabilidad. Nadie puede sanar lo que tú sientes. Solo tú puedes hacerlo. Muchas personas entran en relaciones esperando que el otro llene sus vacíos emocionales, pero esa expectativa es peligrosa, porque convierte el amor en dependencia. Las relaciones sanas nacen cuando dos personas completas deciden compartir lo que les sobra, no lo que les falta. Cuando aprendemos a reconocer nuestras heridas, abrazar nuestras sombras y cuidar al niño interior que aún vive dentro, dejamos de buscar en el otro lo que siempre estuvo en nosotros. Y es ahí, precisamente, cuando el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección, libre, consciente y profundamente sanadora. Pero esa expectativa es peligrosa. Jung afirmaba que proyectamos en los demás todo aquello que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Por eso, tantas relaciones se derrumban cuando esperamos que alguien nos ame de la manera en que nuestros padres no lo hicieron, o que repare heridas antiguas que todavía no hemos tenido el valor de mirar de frente. Cuando depositamos esa responsabilidad en otra persona, transferimos el peso de nuestra propia historia, y el resultado inevitable es la frustración. El amor verdadero no nace de la carencia, sino de la plenitud. Solo cuando aprendemos a llenarnos por dentro somos capaces de amar sin exigir, dar sin perdernos y recibir sin depender. Pero, ¿cómo construir esa plenitud interior? El primer paso es aprender a validarse a uno mismo. Si has pasado la vida buscando aprobación, intenta preguntarte: si no necesitara la aceptación de nadie, ¿qué haría diferente? Esta sencilla reflexión puede revelar cuánto de tus decisiones ha sido tomado solo para agradar o corresponder a las expectativas de otros. Vivir para ser aceptado es vivir a medias. Cultivar relaciones sanas también requiere establecer límites claros. Muchas personas que cargan traumas de infancia temen decir no, porque asocian esa palabra con el riesgo de ser rechazadas. Sin embargo, aprender a poner límites es una de las formas más puras de amor propio. Decir no, cuando es necesario, no aleja a quienes te aman de verdad. Simplemente filtra a quienes realmente te respetan. ¿Y tú? ¿Has notado cómo tu pasado influye en la manera en que te relacionas con los demás? ¿Te consideras más distante, evitando los vínculos profundos? ¿O temes el abandono y te aferras con fuerza a las personas? Estas preguntas revelan mucho sobre cómo tu infancia sigue resonando en tus relaciones actuales. Reconstruir la forma en que nos vinculamos no es un proceso rápido,
pero sí profundamente liberador. A medida que dejamos atrás las viejas heridas y expectativas, abrimos espacio para algo mucho mayor, la comprensión genuina de quiénes somos más allá del trauma. Porque, en última instancia, la pregunta esencial es, ¿quiénes somos sin nuestro dolor? ¿Qué queda cuando dejamos de definirnos por las heridas del pasado? El trauma infantil puede dejar huellas profundas, moldeando nuestra manera de pensar, sentir y conectar con el mundo, pero la buena noticia es que no tiene por qué dictar quién llegamos a ser. Las cicatrices pueden transformarse en sabiduría y el dolor en fuerza interior. La sanación es posible, y todo comienza cuando elegimos mirar hacia adentro, comprender nuestras heridas y aprender a caminar con ellas, no contra ellas. Al final, todo este recorrido por el inconsciente, el niño interior, la sombra y el proceso de individuación nos conduce a una verdad profunda. Sanar no significa borrar el pasado, sino comprender lo que intentó enseñarnos. Cada dolor trae consigo una lección oculta. Cada trauma contiene una semilla de sabiduría esperando ser despertada. Jung creía que el propósito de la vida es llegar a ser íntegro, no perfecto, sino consciente. Y eso es exactamente lo que sucede cuando dejamos de huir de nuestras sombras y comenzamos a iluminarlas con presencia, aceptación y amor. Cuando comprendes que no eres lo que te ocurrió, sino lo que decides hacer con lo que te ocurrió, algo cambia profundamente dentro de ti. A partir de ese momento, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un portal hacia el autoconocimiento. Así que, si este mensaje te ha tocado, si te hizo reflexionar sobre tu historia, tus emociones o la forma en que te relacionas con el mundo, deja tu like, porque eso ayuda mucho a difundir mensajes que inspiran y sanan. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre psicología, conciencia y transformación interior. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu historia estás listo para transformar en fuerza?